Ideas, recursos y estrategias para facilitar su paso por la universidad. Seminario virtual para estudiantes Latinx de UMass Boston. Módulo 2, Área Económica. Concebido y dirigido por Alvis Mejía, Ana Frega y Reyes Coltelechea. Narrado por Darla Castaño, University of Massachusetts, Boston. Bienvenidos. Yo soy Alvis Mejía, una consejera académica de la Universidad de Massachusetts Boston. Este módulo vamos a tratar los siguientes temas que son importantes. El tema de las ayudas financieras que pueden utilizar y lo pueden ayudar a tener mejores resultados. El módulo es parte de 3 otros módulos que serán presentados a los estudiantes. En el caso de las ayudas financieras, vamos a conversar en relación a pago de matrícula, informaciones de becas asistente y otras opciones. También cómo conseguir alimentos disponibles por medio del programa de gobierno o por despensas públicas. Encontrará información de cómo solicitar seguro de desempleo y ayudas especiales durante seguimos luchando con el COVID-19. Otra información que escuchará son ideas de agencias existentes que le ayudará como inquilino a asegurar su domicilio y cómo tratar con su casero en caso de desalojo. Las informaciones que encontrará le ayudarán a enfrentarse a situaciones de asuntos económicos durante estos tiempos de incertidumbre. Espero que sea de su uso. Su paso por la universidad requiere una importante inversión de tiempo, esfuerzo, atención y dinero. Aunque obviamente el área académica, sus estudios, es la más relevante, el éxito en la universidad requiere información confiable y precisa sobre las 3 áreas y conocer sus puntos de interconexión. Un obstáculo económico puede provocar dificultades académicas. También la falta de apoyo social o emocional pueden dificultar el desarrollo académico. Igualmente, una dificultad académica puede causar problemas en el área económica y o en el área social emocional. Un buen conocimiento y comprensión de cómo funcionan las 3 áreas en UMass Boston puede facilitar su éxito en la universidad, ayudándolo a anticipar o identificar obstáculos y también a localizar los apoyos necesarios para sortearlos con menor dificultad. En una gran medida, su éxito en la universidad dependerá de su conocimiento de cómo funciona el sistema de UMass Boston en estas 3 áreas. En este módulo nos ocuparemos del área económica. Atención: para acceder a los enlaces de Internet correspondientes a las diapositivas, mire debajo de cada una de ellas o copie las direcciones que aparecen en la pantalla. Los aspectos económicos que afectan el paso por la universidad son muchos y muy variados, y estos tiempos críticos de COVID-19 se ven afectados a causa de la falta o inseguridad de empleo y sus consecuencias, inseguridad de domicilio, inseguridad alimentaria e inseguridad de acceso a servicios básicos de salud, etc. Ante una situación de inseguridad generalizada, es normal sentir confusión y frustración. Por eso es muy importante obtener información precisa y verdadera para sortear los posibles obstáculos y hacer planes claros y efectivos. Es importante comprender que tanto la Universidad de Massachusetts como otros centros e instituciones nacionales y estatales ofrecen ayuda y apoyo económico. Sin embargo, como no todos los estudiantes se encuentran en las mismas condiciones, no es posible aquí dar soluciones generales, aplicables a todos los estudiantes en todos los momentos de su carrera académica en UMass. Por lo tanto, le sugerimos que se informe de las posibilidades que usted en particular tiene para recibir apoyo económico de la universidad, del Estado, del gobierno o de instituciones privadas que ofrecen becas. Les recomendamos que estudie con atención que aquí se ofrece y que dedique el tiempo necesario para explorar la variadas posibilidades que existen para recibir asistencia financiera. Les recomendamos también que busque el apoyo y consejo de profesores, consejeros académicos, consejeros financieros y mentores que puedan ayudarle a llenar solicitudes, escribir recomendaciones, seleccionar las mejores y más seguras opciones.
Muchos estudiantes tienen acceso a ayuda financiera procedente del gobierno federal y estatal para pagar su matrícula y registro en la universidad. Otros no tienen tanta suerte, pero las ayudas económicas pueden obtenerse de muchas formas. Los estudiantes que cumplen los requisitos para solicitar FAFSA, Federal Student Aid, pueden recibir ayuda financiera del gobierno federal, estatal y de la universidad. Esta ayuda está basada en la capacidad de contribución económica del estudiante o su familia en comparación al costo de universidad. Cualquier estudiante puede solicitar becas públicas y privadas. Las becas son ayudas económicas de cantidad variable que se conceden para ayudar a los estudiantes a completar sus estudios. Algunas becas cubren gastos específicos, por ejemplo, libros o materiales de estudios, viajes, matrícula, etc. Otras becas son muy generales y pueden utilizarse para muchas cosas más. Hay también becas que ofrecen grandes cantidades de dinero, mientras que otras son modestas. Por lo general, cada beca tiene sus propios requisitos, pero casi siempre para solicitar una beca necesitará completar algunos formularios y representar una carta de solicitud, alguna documentación y en muchas ocasiones su hoja de vida, currículum o resumen. Si no tiene experiencia en solicitar beca, no se apure, hable con sus consejeros y ellos le indicarán quién puede ayudarle a preparar una solicitud fuerte. Hay dos grandes bases de datos de becas privadas y de fundaciones en el CHCI, Congressional Hispanic Caucus Institute, y en MALDEF, Mexican American Legal Defense Educational Fund. Encontrará los enlaces a estas organizaciones a la izquierda de la pantalla. Dentro de nuestra universidad también se ofrecen becas, basadas en el mérito académico, es decir, en sus notas de clase. Se llaman Merit Scholarships y están disponibles cuando el estudiante haya completado 24 créditos y su índice académico está por encima de los 3 puntos. En caso de emergencia, nuestra universidad dispone de un fondo especial que es administrado por la vicerrectora de Asuntos Académicos. Para acceder a este fondo debe completar un formulario que se llama Student Aid Emergency Request Form. Encontrará un enlace a la izquierda de la pantalla. Los estudiantes DACA, TPS, etc., no tienen acceso a la ayuda financiera del nivel federal. En algunos casos su matrícula se considera como residente y es más barata. En otros casos su matrícula se considera como no residente y por ello tienen un alto precio. Todos los estudiantes, sin diferencia, pueden solicitar a becas dentro de la universidad, una vez que hayan acumulado los 24 créditos. Antes de los 24 créditos, pueden solicitar becas externas a través del CHCI y el MALDEF, o becas privadas. Un excelente recurso para personas indocumentadas se encuentra en el Mass Undocu Fund. Y recuerde que también sus consejeros académicos pueden darle información sobre becas. Reembolsos. En caso de que el estudiante haya pagado la matrícula y reciba después una beca para pagarla, la universidad puede devolverle el dinero equivalente que entonces puede utilizar para comprar libros, materiales de estudios, tarjeta de transporte, etc. Por eso es bueno solicitar becas, además de ayuda financiera local, estatal o federal. Los estudiantes que reciben ayuda financiera oficial deben tener cuidado antes de registrarse en algunos cursos, porque no todo tipo de cursos están cubiertos por esa ayuda. Hay programas que no cubren cursos en línea, online. Tomar cursos en línea solo resulta más barato cuando el estudiante paga de su bolsillo. Antes de registrarse en un curso online, es importantísimo consultar con su consejero. En el otoño del 2020, debido a la pandemia, la mayoría de los cursos se ofrecerán a versión a distancia, remote. Estos cursos son iguales a los cursos regulares y se consideran como tal a efectos de ayuda financiera. No son cursos online. El impacto de la ayuda económica que un estudiante puede recibir en UMass dependerá de su estatus. Muchos, tal vez la mayoría de nuestros estudiantes provienen de otros centros de estudios, frecuentemente community colleges. Estos estudiantes transfieren cursos y créditos a UMass Boston, donde terminan sus estudios y reciben su diploma de graduación.
Estos estudiantes se identifican como transfer students. Otros estudiantes vienen directamente de los estudios intermedios, high school, school, colegio o escuela, y comienzan sus estudios universitarios en UMass Boston desde cero. Son los llamados estudiantes de primer semestre. Esta diapositiva muestra importantes diferencias entre unos y otros en el área de los asuntos financieros. Le sugerimos que lo estudie con detenimiento y examine las implicaciones que tiene para usted. En caso de duda, o si usted quiere saber más, debe contactar con su consejero económico y académico, y siempre debe estar bien informado sobre cuándo alcanzará el límite máximo de ayuda financiera que puede recibir oficialmente. U-Access es un servicio de ayuda para los estudiantes en UMass Boston. El estudiante debe completar una solicitud para tener acceso. También existen despensas a nivel estatal. Las despensas están localizadas en agencias de Boston y ciudades aledañas. Cualquier estudiante puede solicitar ayuda a través del programa llamado SNAP. Pueden ir a Food Source Hotline 800-645-8333. Ayuda en 160 idiomas. Project Red también ofrece asistencia. Las ciudades como Boston, Quincy, Somerville, Chelsea, etc., ofrecen en sus páginas web información de cómo obtener asistencia para los inquilinos que no puedan pagar el alquiler a causa de la pandemia. Para familias y estudiantes inmigrantes, un excelente recurso general con información muy valiosa está en la página web de Mira Coalition. También existen servicios para conseguir apartamentos de bajo costos y organizaciones que ayudan al inquilino a conseguir prórrogas o extensiones y evitar al desalojo. Le sugerimos que explore a los enlaces de esta diapositiva. Más DocuFund es un servicio para personas indocumentadas. El estado de Massachusetts ofrece mucho apoyo para poder recobrar el pase durante la pandemia. Una información amplia, detallada y en español aparece en la página web del estado. Algunas personas no podrán, por diversas razones, utilizar los fondos de desempleo, pero pueden utilizar el programa de PUA, Pandemic Unemployment Assistance. PUA es una ayuda que se le da a la persona por 3 meses hasta que se consiga trabajo. La persona tiene que certificar cada semana si ha conseguido empleo o no. Se toma 3 días para recibir el primer pago. Este beneficio dura 39 semanas. El estudiante debe de crear una cuenta en Handshake para así tener acceso a trabajo dentro y fuera de la universidad. Son muchas las oportunidades que existen. Lo mismo es atender a los talleres de empleo y a las ferias de empleo. Si está buscando empleo, le sugerimos que explore las siguientes posibilidades: externas o internas. Debido a la pandemia de COVID-19, algunos de los empleos y estrategias que aquí se explican no estarán disponibles en el semestre de otoño 2020. Sin embargo, cuando la universidad reabra sus puertas, volverán a estar disponibles. Por esa razón, le sugerimos que dedique tiempo a preparar bien su hoja de vida, resume, carta de solicitud, etc., y que se familiarice con la oficina de Career Services y Student Employment en la universidad. Si recibe ayuda financiera oficial, recomendamos que también explore el enlace de Work Study. Hola, mi nombre es Henry Chávez. Soy un estudiante de servicios humanitarios en UMass Boston. Mi primer año en la escuela no conocía a nadie. Esto me producía mucha inseguridad y me sentía solo. En general soy una persona tímida y no me atrevía a hablar con nadie, la cual me afectaba bastante para poder formar amistades. Yo, como bastantes estudiantes, no sabía mucho sobre la escuela. Al empezar, mi problema principal era cómo pagar la escuela. Yo, como estudiante DACA, no tengo acceso a ayuda federal para los gastos de escuela. Yo trabajaba para poder pagar por mis propios estudios. Esta preocupación me mantenía en constante estrés y a veces no me dejaba estudiar y concentrarme en la escuela. Un día, la oficina de Multicultural Affairs me contactó para contarme sobre una oportunidad de mentoría. En este programa, yo tenía un mentor que me ayudaba en el primer año.
Este mentor me dejaba saber de las oportunidades que había en UMass Boston. Gracias a este programa, pude conseguir ayuda para los gastos de mi escuela. Estos recursos son la página de Academic Works, la cual yo pude aplicar a becas que me ayudaron a pagar por mis clases y poder continuar con mis estudios. Internship Opportunities, oportunidades para trabajo en la escuela, tutoría y servicios académicos. Sin esta ayuda estoy seguro que no hubiese llegado hacia donde estoy hoy. Ahora continúo siendo parte de este programa, pero ahora soy el mentor de un estudiante. También soy un Research Assistant en el Instituto de Mauricio Gastón, localizado en Boston, UMass Boston. El mensaje de esta historia es que socializando con otras personas puede producir nuevas oportunidades que pueden ayudar a alcanzar tus metas. Muchas gracias.